Virginia, socio de Amprimo Fruit Barbosa Rodríguez Abogados. Tiene amplia experiencia en derecho civil, comercial, contractual, inmobiliario y arbitraje, habiendo asesorado en la estructura, negociación y ejecución de diversos proyectos inmobiliarios y participado como árbitro o abogado en un gran número de principales disputas locales e internacionales. Es profesor ordinario del curso de contratos privados de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2000, participando habitualmente como autor o expositor en eventos locales e internacionales relacionados a las áreas de especialización. Asimismo, nos acompaña el doctor Freddy Escobar, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en leyes por la Universidad de Harvard. Cuenta con estudios de posgrado en contratación financiera en la Universidad Castilla-La Mancha. Es árbitro y profesor universitario, socio de Lazo y de Romaña Abogados y especializado en bancas y finanzas, mercado de capitales, contratos y arbitrajes, tanto locales como internacionales. Ha participado en la estructuración y negociación de más de 70 préstamos locales e internacionales, más de 30 operaciones de emisión de instrumentos de deuda y más de 30 operaciones de adquisición. Asimismo, ha participado en la estructuración y negociación de 8 operaciones de outsourcing de servicios de tecnología de la información. Actualmente representa, junto con firmas internacionales, el Estado peruano en diversos procesos arbitrales de inversión. Sin más que añadir, cedo el uso de la palabra al doctor Carlos Soto Conilla, socio de la firma Carlos Soto y Asociados con oficinas en Lima y Madrid, así como fundador de Latin American International Arbitration y del Instituto Peruano de Arbitraje, quien será el moderador de este evento. Muchas gracias, Valeria. Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan, tanto del Perú como de la región latinoamericana. Darles una cordial bienvenida a esta nueva edición del Seminario de Derecho Civil que lleva por nombre Manuel de la Puente y Lavalle. Como recordarán, hace ya más de 2 años que un grupo de profesores reconocidos en el medio peruano e internacional, pero todos profesores peruanos, nos reunimos con la finalidad de dialogar y compartir experiencias sobre diferentes temas del derecho civil, desde una perspectiva eminentemente académica, pero también profesional, sin que ello implique que tengamos o nos encontremos ante algún conflicto de intereses. El tema que nos acompaña el día de hoy, o que nos convoca el día de hoy, es el de la responsabilidad contractual. El maestro Manuel de la Puente y Lavalle, desde luego, también se ocupó de ese tema, y no solo de la responsabilidad contractual derivada o daños derivados del incumplimiento de un contrato o de una relación jurídica contractual, sino además de la responsabilidad precontractual, esos daños que surgen antes o en la etapa anterior a la celebración del contrato o en la etapa de la negociación contractual. Por lo tanto, el tema no era ajeno al maestro de la Puente. Pero ya que tenemos a 2 expertos en materia de derecho civil peruano, me gustaría conversar con ellos sobre esta temática, la responsabilidad contractual, un tema tan amplio, pero trataremos de abordar algunos tópicos y desde luego también invitar a todos los participantes a formular sus preguntas, comentarios, inquietudes para enriquecer este debate, pues desde luego tendrán también mucho que aportar en este seminario, pues el objetivo es ese: dialogar, compartir, tener un diálogo académico, alturado y que sea beneficioso para todos los participantes. Darles la cordial bienvenida a Freddy Escobar y a Eduardo Barbosa. Yendo al tema, Eduardo, cuando se presenta un incumplimiento contractual, una inejecución de obligaciones o una inejecución de una prestación contractual, ¿cuáles son los efectos automáticos que genera un incumplimiento contractual? Y con ello entraremos al tema, la temática de la responsabilidad contractual. Eduardo. Bueno, gracias, Carlos. Antes de todo, nuevamente mi agradecimiento por la invitación. Encantado de estar contigo y con Freddy compartiendo esta mesa. Quizás para, digamos, marcar la cancha y entrar al tema de los incumplimientos automáticos, tendríamos que ir a ver lo relativo al incumplimiento propiamente dicho, ¿no? A ver, el título, además, por cierto, de este conversatorio es sobre responsabilidad civil contractual, ¿no?
la responsabilidad civil en general, es un mecanismo, pues, de tutela, ¿no? Respecto de situaciones jurídicas que tienen por finalidad indemnizar a la víctima del daño que se le ha ocasionado, y en consecuencia estamos frente a un tema desde un punto de vista de reparación de daños como aspecto fundamental. En otras palabras, la premisa, ¿no? La premisa o la base de la responsabilidad civil es la reparación de los daños. Y nuestro código, siguiendo un poco un criterio clásico, ha dividido esta responsabilidad civil en una responsabilidad contractual por un lado y la extracontractual por el otro. El tema de la responsabilidad extracontractual, que es un tema de los torts y que está en los artículos 19 y 69 del código, no lo vamos a tocar, y la responsabilidad más bien contractual, que es en la que vamos a entrar a conversar, está, digamos, centrada, digamos, y calificada, además, por cierto, haciendo un paréntesis, como la responsabilidad por inejecución de obligaciones en general. En otras palabras, no es que tengamos una regla específica para incumplimientos contractuales o responsabilidad contractual, sino para cualquier inejecución de obligaciones en general. Estoy pensando en el caso de una inejecución de una promesa unilateral, de una gestión de negocios, y por cierto la de los contratos, que es el máximo exponente de la autonomía privada, ¿no? Entonces, allí estamos básicamente en un tema de incumplimiento de una obligación pactada en el contrato, frente a lo que sería la responsabilidad extracontractual, que tiene que ver con la infracción del deber genérico de no causar un daño a otro. En el caso específico de la responsabilidad contractual, 4 son los elementos que hay que verificar. Y aquí quiero entrar al tema automático respecto a tu pregunta, Carlos. En primer lugar, está el elemento de la antijuricidad. En segundo lugar, está el factor de atribución. En tercer lugar, tiene que ver lo relativo a los daños, pues si no hay daños no hay nada que indemnizar. Y en cuarto lugar, la relación de causalidad que hay entre el comportamiento del deudor y el efecto que puede causar este comportamiento imputable a él en el patrimonio del acreedor. Entonces, el primer caso, que tiene que ver con la antijuricidad, si lo centramos en el caso de la responsabilidad contractual, para no hablar en genérico del daño injusto, digamos acá, la conducta antijurídica del deudor consiste en privar o frustrar lo que se llama en derecho contractual el interés del acreedor. Es el interés del acreedor lo que está siendo colisionado, lo que está siendo frustrado ante el no pago. Pago en temas de derecho privado implica la inejecución del comportamiento debido. Y entonces, sea un incumplimiento de tipo absoluto o total, o sea un incumplimiento relativo, vale decir un cumplimiento parcial, tardío, defectuoso, estaría causando, o debiera estar causando, una frustración del interés del acreedor. Entonces aquí hay todo un tema relacionado con la mora, ¿no? Y tu pregunta, que va al tema automático, tiene que ver precisamente con esto. Los otros 3 elementos, simplemente para terminar de marcar la cancha y regresar a la pregunta, tiene que ver, además del incumplimiento de esta obligación pactada en el contrato, tiene que ver con el factor de atribución, que es subjetivo, que es la manera como el agente o el deudor está inejecutando el comportamiento debido, sea con dolo, es decir, intencionalmente, con una intención de no cumplir, aun cuando su intención no sea causar daño, o sea con culpa en sentido amplio. Entonces, este factor de atribución es subjetivo y consiste entonces en un deudor imputable. En tercer lugar, tiene que estar presente el daño, ¿no? Porque si no hay daño, decíamos, no hay nada que indemnizar, y desde luego, en materia contractual, se recogen no solamente los daños patrimoniales, léase el daño emergente o empobrecimiento del patrimonio del deudor, sino también el lucro cesante, o léase la frustración de la ganancia, pero también los daños no patrimoniales, como son el daño moral o el daño a la persona. Entonces, esta consecuencia que se genera dañosa en el patrimonio del acreedor es, en cuarto lugar, digamos, producto de este actuar imputable del deudor, tiene que ver con una relación de causalidad, que seguramente vamos a conversar en un rato, una relación de causalidad que el Código, en la regla 1321, al menos, pareciera haberse decantado por la teoría de la causa próxima, que volvemos seguramente en unos minutos. Pero regresando al punto de tu pregunta, Carlos, sobre el tema automático, decía que esto tiene o juega en pared con una institución en materia de obligaciones que consiste en la mora. El código, nuestro código,
ha recogido lo que se conoce como la mora francesa, en el sentido de que se requiere de un reclamo, de una interpelación, de un requerimiento por parte del acreedor para poder colocar en una situación de incumplimiento jurídico al deudor. En otras palabras, no basta el solo retraso de la ejecución de la prestación debida, imputable desde luego al deudor, sino que se exige que el acreedor activamente participe y que además juegue un poco la lógica de las operaciones comerciales, ¿no? Una parte contratante tiene desde luego que estar al día o en seguimiento de sus contratos y en consecuencia se espera que éste reclame cuando el deudor inejecuta una obligación. Entonces lo que está pasando es que nuestro código en la regla 1333, salvo en los 4 supuestos de mora automática que tenemos o de incumplimiento default automático, exige que el acreedor tenga que requerirle el pago al deudor. En otras palabras, además de tener que soportar, podríamos decir, lo que se conoce como la injuria del retraso, pues digamos que el deudor tiene para cumplir el día 30 y ha vencido el plazo y no lo ha hecho, por causa imputable a el acreedor tiene además que gastar tiempo y dinero y esfuerzos, costos de transacción y etcétera, para tener que reclamar. Y solamente si reclama, se entiende que esa inejecución se traduce en un incumplimiento jurídicamente hablando. Y si eso es así, entonces el acreedor tiene los derechos o los remedios contractuales en materia de. Si eso no sucede, salvo que estuviéramos en los 4 supuestos de mora automática, como una cláusula pactada en el contrato, o cualquiera, o la ley lo señale, o cualquiera de los otros 3 artículos, incisos del 1333, todas las herramientas que puede tener un acreedor no pueden generarse, es decir, una resolución de contrato, una indemnización por daños, el exigir una penalidad, etc. Entonces, aquí hay un tema que creería, y además esto está un poco recogiéndose en el proyecto de reforma del Código, quizás no de manera completa, yo iría a recoger la mora alemana, ¿no es cierto? En el sentido que el solo paso del tiempo intime o requiera por el hombre, o por la mujer, queremos decirlo así. Muy bien, y no tener que colocarle esta diligencia, este esfuerzo adicional al acreedor, porque genera inconvenientes prácticos, creo que además aumenta los costos de transacción, y desde luego también va contra el principio de buena fe. Yo creo que un acreedor espera que espontáneamente, debiera esperar que espontáneamente el deudor cumpla la prestación a su cargo, y no tener que requerirlo, que intimarlo, que hacerle un seguimiento para recién colocarlo en una situación de default. Entonces me parece que esta regla podría estar a la inversa, y esa es un poco mi posición, en el sentido de que los incumplimientos en el Perú sean automáticos y que no tengan que ser una mora por intimación. Es decir, tener una regla a la inversa de lo que tenemos ahora, quizás algo más ambiciosa de lo que el proyecto señala. Creo que me quedo ahí para no monopolizar la pregunta. Carlos, si fue claro. Muchas Si no, gracias, Eduardo, por el marco introductorio que es necesario y oportuno. Y efectivamente, el tiempo seguramente no nos permitirá abordar todos los elementos, pero sí algunos. Y quizá un tema que me gustaría compartir con ustedes y también conocer muy brevemente su precisión es si todo incumplimiento contractual genera la responsabilidad civil de indemnizar los daños. Digo esto porque en la práctica es muy usual y en nuestra práctica arbitral es muy frecuente encontrar solicito indemnización de daños. Entonces hay un incumplimiento contractual y probablemente nadie discute el incumplimiento contractual, pero todo incumplimiento contractual genera o gatilla automáticamente una indemnización de daños. Yo, en mi opinión, no, porque se requiere que efectivamente, o sea, si bien hay un requisito que Eduardo ha señalado y es el de la antijuricidad, se requiere, además de los otros 3 elementos, el daño. Es decir, en este caso el acreedor tiene que acreditar fehacientemente haber sufrido un daño. No sé si seguimos en esa línea. Freddy, ¿tú opinas lo mismo o consideras que basta con un incumplimiento y por lo tanto se gatilla la responsabilidad civil y por lo tanto habilita la indemnización correspondiente? No, Carlos, opino claramente que tú tienes razón. Si no hay daño, no hay responsabilidad. De todos modos, me parece que es importante hacer notar que la responsabilidad es lo que le da valor al contrato, porque el incumplimiento siempre es posible. No solamente porque existan errores o digamos,
fallas en los procesos de ejecución de los contratos, sino porque a veces existen mejores oportunidades que el mercado ofrece y entonces las partes deciden incumplir conscientemente porque quieren aprovechar otras oportunidades. Entonces, en el fondo, lo único seguro que tiene la parte contratante es la indemnización, porque claro, también está la ejecución forzada, pero la ejecución forzada tiene varios límites. Tiene límites constitucionales, tiene límites legales y también límites operativos. No es fácil exigir la ejecución forzada de cualquier prestación. Entonces, realmente lo único que tiene la parte contratante como seguro frente al incumplimiento es la indemnización, obviamente en la medida que haya daño, ¿no? En Y esa línea, Freddy, perdona que te interrumpa, y para ahora entrarnos, porque ya creo que tenemos la premisa definida de que tiene que haber daño, y no solamente tiene que haber un daño, tiene que haber un daño probado. sí. La pregunta que vendría es, ¿qué daños debe indemnizarse? Es decir, todos los daños que sufra el acreedor, daños directos, daños indirectos, daños previsibles, daños imprevisibles, y quizá un ejemplo ayudaría a entender, es decir, el acreedor que, por ejemplo, no recibe la mercadería a la cual tenía derecho según el contrato y por lo tanto ve lesionado su derecho de crédito. Pero al no recibir la mercadería ya hay un daño. Pero además, esta persona necesitaba esa mercadería para introducirla en su proceso productivo y por lo tanto cumplir con terceros ajenos a este contrato y que desde luego se van a ver afectados porque va a incumplir con estos terceros con los cuales él se ha obligado a entregar esos productos, esos terceros productos con la materia prima que debía recibir. Pero a su vez se ve afectado porque las instituciones financieras con las cuales él tenía contratos y desde luego va a incumplir porque no tiene la liquidez necesaria, entonces también hay otros daños porque las líneas de crédito y en general probablemente medidas de embargo o ejecuciones de carta fianza. Entonces, como vemos, es una cadena de hechos que desde luego son gatillados por un hecho inicial, el incumplimiento de un deudor de no entregar la materia prima. La pregunta sería, y creo que todos deberían preguntarse, estarían preguntándose es, ¿qué daños debe indemnizar ese deudor que ha incumplido su obligación? Injustificada, desde luego. Todos los daños previsibles, los daños imprevisibles, los daños directos, los daños indirectos, Fred. Bueno, creo que esa es la pregunta más importante en materia de responsabilidad contractual. Y la respuesta, a pesar de que la pregunta es muy, muy importante, la respuesta es muy clara. En todos los sistemas solamente se resarcen, salvo pacto en contrario, los daños directos e inmediatos. Existen varias razones que justifican una regla como esta. Pero antes de entender esas razones, quizá puedo con un ejemplo hacer notar la diferencia en estos daños. Y quiero poner un ejemplo de un caso real que ha sido resuelto por una corte arbitral en el Perú. Resuelto, en mi opinión, muy mal, ¿no? Imagínense que un banco le ofrece un financiamiento a una empresa y que ese financiamiento tiene una tasa de interés, imaginemos 5%. Imaginemos que la empresa con ese financiamiento va a hacer una inversión en CAPEX y va a explotar un negocio determinado y espera recibir unos rendimientos determinados. Imaginemos finalmente que el banco no desembolsa por cualquier razón. El banco alega que tiene derecho a no desembolsar, la compañía alega que el banco no tiene ese derecho y finalmente la compañía gana en el proceso arbitral, ¿no? Y el tribunal dice o decide que el banco incumplió su obligación de indemnizar. ¿Cuál es el daño directo? ¿Cuál es el daño indirecto? A ver, la compañía no tiene el dinero y si no tiene el dinero no puede hacer la inversión y si no puede hacer la inversión no puede tener la utilidad, ¿correcto? Entonces, el daño directo es simplemente no tener el desembolso. Eso es el daño directo. Y el daño indirecto es no tener la utilidad producida con la inversión del monto desembolsado. Ese es el daño indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque supone que se ejecutan actos adicionales al contrato. El banco entrega el desembolso y ese desembolso es aportado y con ese aporte se desarrolla una actividad y con esa actividad se obtienen, digamos, dividendos, utilidades, qué sé yo.
es indirecto porque depende de actividades adicionales, ¿correcto? El único daño que en el planeta Tierra, en principio, se indemniza es el directo. ¿Y cómo tendría que indemnizarse? Si la compañía no recibe el desembolso del banco, la compañía tiene que ir al mercado y conseguir otro desembolso. Probablemente ese desembolso será más caro, no 7%, sino, no 5%, sino, imaginemos, 10%. Bueno, el spread, ¿no?, entre el precio del contrato incumplido y el precio del contrato sustituto, el spread, 5%, ese es el daño directo y eso se indemniza. Se indemnizan las utilidades no percibidas de ninguna manera, porque eso, como expliqué, es indirecto, pero no se indemniza porque sea indirecto, porque represente un concepto. No se indemniza porque si fuera indemnizable ese daño, nadie contrataría. Porque el daño indirecto es absolutamente desconocido, es absolutamente contingente, ¿no? ¿Quién en su sano juicio celebraría contratos sabiendo, conociendo ex ante que el incumplimiento es factible, que el incumplimiento es posible? ¿Quién celebraría contratos sabiendo que tiene que indemnizar no solamente los daños directos, que los puede calcular ex ante, sino también los daños indirectos que no son calculables ex ante, porque depende de la situación particular de la contraparte, si explota el negocio A, el B o el C, y cuál es la tasa de retorno de cada uno de esos negocios. Entonces, esto no es indemnizable. En Roma, en Grecia, en el medioevo, en ninguna época ha sido indemnizable el daño indirecto. Y el que trae a colación dentro de la literatura moderna este tema es Pothier. Y Pothier claramente explica en muchas páginas por qué razón en los sistemas legales ancestrales no era indemnizable el daño indirecto. Y Pothier es el que introduce en el Código Civil francés la regla de la no indemnizabilidad del daño indirecto y después esa regla se, digamos, exporta a los demás códigos, ¿no? Entonces, un poco para resumir, no es indemnizable el daño directo y existen muchísimas razones para que eso sea así. Gracias, muy, Freddy. Interesante tu posición, pero escuchemos a Eduardo respecto a los temas, a los daños directos e indirectos y desde luego lo que quieras agregar y comentar, Eduardo. Adelante. No, es justamente, iba a decir, estamos en la misma línea con Freddy, efectivamente. Al final, le dijiste, no se contempla el daño directo, no se contempla el daño indirecto, no es la... Correcto, correcto. Sí, indirecto, efectivamente. Y creo, y totalmente en la misma línea, pero creo que incluso cuando vemos temas que tienen que ver con contratos en el sistema de Common Law, la pregunta muchas veces recurrente, ¿no?, del cliente es, oye, pero acá tenemos una cláusula en donde se establece que cualquier incumplimiento de los daños directos, indirectos, consecuenciales, en fin, todos los daños que puedan haber. Y la consulta recurrente es, oye, y bajo el derecho peruano esto es posible, y nuevamente, respecto al daño indirecto, ya no voy a redundar, quizás simplemente, porque además el código establece en la regla 1321 que tienen que ser directos e inmediatos. Está marcado allí de forma clara cómo es el daño en los casos en los que el deudor ha actuado con dolo o con culpa grave, ¿no? Es decir, incluye ahí lo previsible o no previsible, ¿no? Porque si actúa con culpa leve, dice el siguiente párrafo, solo los daños previsibles, cuando es con culpa leve. Pero en los casos de dolo y de culpa grave, que al final de cuentas tienen las mismas consecuencias, a pesar de que son dos atribuciones de imputabilidad del deudor distintas, ¿no? Osterman y Castillo recogen, ¿no es cierto?, en su libro de obligaciones esta frase de los hermanos Massó de que se le trata o se le da el mismo tratamiento en las consecuencias porque quien actúa con culpa grave o con negligencia grave o culpa inexcusable es aquel malvado, dice, que se hace pasar por imbécil, ¿no? Es un poco, y es recurrente eso en la literatura, lo dicen los Massó y lo recogen Osterman y Castillo, entonces se le dan las mismas consecuencias. Y entonces, en esa línea, en la misma línea de Freddy, perdón, yo quería simplemente poner sobre la mesa, efectivamente, creo que es difícil entrar a un contrato en donde los daños que no son calculables y que son potenciales contingencias, y creo que además en temas de contrato la potencialidad de incumplimientos es evidente, ¿no? Salvo que el contrato se ejecute todas las prestaciones en el mismo momento, lo cual es un imposible, ¿no?
Por eso es como se dicen, los problemas muchas veces no son solamente los temas de fondo, sino de forma, en dónde vamos a solucionar este asunto, ¿no? Y terminamos pues en los arbitrajes. Y entonces mi comentario iba por el lado de, ¿podríamos acaso pactar también en los contratos la reparación de los daños indirectos? Yo creo que el 1321 es muy claro en establecer que los daños son los que están allí. Ahora, dentro de la autonomía privada de las partes, me atrevo a pensar de que eso es factible, ¿no? Si entre las partes ambos quieren asumir ese riesgo, pues en buena hora, ¿no? Respecto de también indemnizar un daño que no solamente sea lo referido en el 1321. Alguien podría estar pensando, oiga, cuidado, porque la regla 1321 puede tener un tufillo imperativo, ¿no? Y la autonomía privada tiene sus límites y está allí. No tengo esa impresión. Yo creo más bien que las partes, en función a esta autonomía privada, son libres de poder también, si así lo desean, para una determinada operación, asignar los riesgos, también de indemnizar un daño indirecto, ¿no? Pero por regla general, solo son indemnizables los directos e inmediatos de la inejecución del contrato. Queridos Permítame, amigos, Carlos, solamente agregar un comentario respecto a adelante, esto Frei. que ha mencionado Eduardo. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Si las partes desean pactar la indemnización de los indirectos, eso es perfectamente posible. Y existe, digamos, para quien dude si eso es posible o no, creo que no deberíamos dudar, pero para quien dude, el Código Civil permite pactar en contra del caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Entonces, si el Código permite pactar en contra del caso fortuito y la fuerza mayor, con mayor razón puede permitir pactar en contra de los daños, digamos, de este régimen de solo daños directos indemnizables, ¿no? Porque obviamente el caso fortuito y la fuerza mayor es un fenómeno mucho más gravoso que el de la indemnización. Y un argumento adicional a la tesis, Eduardo y Freddy, que tú señalas, es el tema de la asunción de riesgos. Es decir, si partimos de la premisa de que el contrato es una asunción de riesgos, pues como muy bien ha señalado Eduardo, si el deudor, vamos en este caso, desea asumir el riesgo contractualmente de indemnizar todos los daños, pues entonces ese pacto es válido, en tanto no lesiona, o por lo menos no hay una norma de orden público, salvo que alguien me diga que sí la hay, que impida o limite el ejercicio de la autonomía privada o la libertad de contratación de las partes. Pero quisiera en esa línea ahondar en un tema, y es el del dolo. Quizá, digamos, y aquí voy a jugar al abogado del diablo, y es cuando el incumplimiento obedece a culpa leve, como que hace esta falta de diligencia ordinaria, ¿no? Dirían en términos doctrinarios. Entonces sí, pues no es el olvido, entonces se entiende que los daños deben limitarse al tiempo en que fue contraída la obligación. Además tiene una limitante de los daños. Pero ¿qué pasa cuando el incumplimiento obedece al dolo? Cuando hay una conducta deliberada de no cumplir la obligación, que ese es el dolo. Otra cosa, hay que diferenciar el dolo civil, el dolo contractual del dolo penal, ¿no? Normalmente se suele referirse al dolo como esta intencionalidad de causar daño. Y en materia contractual, corríjame ustedes, el dolo no en materia de obligaciones, cumplimiento de obligaciones, es conducta deliberada, consciente de no cumplir una obligación. No la intencionalidad de causar daño que en el dolo penal se entiende muy bien. Entonces, esta conducta deliberada de no cumplir una obligación, jugaría o tendría una consecuencia distinta a la culpa leve, dicho sea, y formulo la pregunta, es decir, en caso un deudor incumpla dolosamente su obligación, ¿debe en esos supuestos indemnizar daños directos, indirectos, o aún en ese escenario también está limitada la indemnización o la reparación a los daños directos? Y agrego una variable más, Freddy, para darte la palabra, y luego Eduardo, ¿y qué pasa con este principio del derecho de daños o de la responsabilidad civil de la reparación integral del daño? O sea, un principio en materia de responsabilidad civil es que la víctima, en este caso diríamos el acreedor, debe ser indemnizado integralmente. Dicho de manera coloquial, debe ser colocado en la misma situación que se encontraría antes de producirse el incumplimiento o de producirse el daño, ¿sí?, que ha generado el daño. Este principio, ¿cómo conjugaría con la limitación
o la exclusión de los daños indirectos en un caso concreto? Freddy, tienes uso de la palabra. Empiezo por lo último. Justamente por ese principio es que solamente se resarcen los daños directos, porque los indirectos colocan en una situación mejor a la que estaría la contraparte, ¿ok? Por ejemplo, retomando al caso del banco, ¿ok? Yo no te presto el dinero a ti, Carlos, entonces tú vas al mercado, consigues el financiamiento a una tasa más alta. Bueno, yo te pago la diferencia de tasas, estás tan bien como hubieras estado si es que yo te hubiera dado el financiamiento, ¿verdad? Ahora, si yo te pago la ganancia que tú has dejado de percibir, estás mejor, porque ¿cómo sabemos que tú ibas a ganar? No, no podemos saber, ¿no es verdad? Eso es especulativo, ¿no? De hecho, el daño indirecto te coloca en una situación mejor a la que estarías si yo hubiera cumplido el contrato. Precisamente en base a ese principio, solo se resarcen los daños directos. Esta es mi respuesta a la segunda pregunta. La primera pregunta me parece bien interesante y yo ahí tengo una posición muy diferente de la que el legislador ha consagrado. Como sabemos, el legislador establece que si hay dolo, se resarcen los daños directos inmediatos, pero también los imprevisibles. O sea, el castigo está por añadirle a los daños directos e inmediatos aquellos imprevisibles, ¿ya? Y ese es un castigo que no tiene ningún sentido en mi opinión. Y voy a poner un ejemplo porque creo que a veces estos temas se entienden mejor con ejemplos. Vamos a poner un ejemplo en donde los tres seamos protagonistas. Carlos, yo te prometo, me obligo, ¿no?, a entregarte un producto determinado, ¿no?, y a cobrarte un precio de 10. ¿Por qué 10? Porque mi costo de producción es 8 y mi margen de ganancia es 2. Entonces, te cobro 10. Y te tengo que entregar este producto en un plazo determinado. Después de celebrado el contrato, se produce una norma impositiva que eleva mis costos de producción. Y mis costos de producción ya no son 8, ahora son 10, ¿correcto? Entonces, hagamos el ejemplo mucho más extremo. Mis costos de producción son 12. Se ha elevado terriblemente mi costo de producción. Obviamente, si yo cumplo el contrato, voy a perder dinero, porque mis costos de producción son 12 y el precio es 10, ¿ok? Entonces, estoy realmente en un problema serio. Pero Eduardo, que es mi competidor, ¿correcto?, tiene sus costos de producción en 8. ¿Por qué? Porque tiene un convenio de estabilidad tributaria. Y la norma que a mí me afecta y que me eleva mis costos de producción no le afecta a Eduardo porque tiene su estabilidad tributaria. Entonces sus costos de producción siguen siendo 8. Pero claro, Eduardo va a querer tener un margen de ganancia mayor, ¿no? Va a querer tener un margen de ganancia 3 por razones obvias de competencia. Entonces, Eduardo cobra 11 por el mismo producto, ¿ok? Muy bien, ¿qué es lo sensato? ¿Qué es lo moralmente correcto? ¿Qué es lo moralmente eficiente? Obviamente tú, Carlos, no te puedes perjudicar, ¿verdad? Porque no es el riesgo que tú has asumido. Ahora, pregunto yo, ¿cuál es el problema si es que yo te digo a ti, Carlos, lo siguiente? Carlos, no voy a cumplir el contrato, porque si cumplo el contrato, pierdo dinero. ¿Cuánto pierdo? Pierdo 2. Me cuesta producir 12 y el precio es 10. Pero ¿sabes qué? Eduardo puede vender a 11. Cómprale a Eduardo a 11 y yo te pago la diferencia. 11 menos 10, te pago 1. Si te pago 1, tú vas a estar tan bien como hubieras estado si yo ejecuto el contrato. Y ¿sabes qué? Si tú haces eso, ¿ok? Yo voy a perder dinero, sí, pero no voy a perder tanto dinero. Yo voy a perder solamente 1, que es el monto de la indemnización. Pero si yo tengo que cumplir el contrato, voy a perder 2, ¿no? Costo de producción 12, precio del contrato 10. Esa es la salida sensata, que yo decida incumplir conscientemente. ¿Para qué? Para reducir mi pérdida, porque pérdida voy a tener siempre. Lo sensato es que yo haga eso y que tú le compres a Eduardo y que yo te indemnice por el diferencial entre el precio de mi contrato y el precio del contrato con Eduardo. Pero ¿qué pasa con el Código Civil? El Código Civil establece que si yo incumplo con dolo, que es el caso, mi responsabilidad se agrava. ¿Ok? Y yo pregunto,
¿cuál es la justificación para que se agrave en este caso? Y la respuesta es ninguna. Es un prejuicio. Es un prejuicio que el legislador tiene con el término dolo. El legislador piensa que la gente incumple el contrato para dañar a las personas. Eso no es así. Eso no es así. Y si fuese ese el caso, pues entonces debería el legislador establecer que si ese es el supuesto, entonces ahí nada más que ahí se agrava la responsabilidad. Pero si se incumple con dolo para reducir una pérdida, no hay razón alguna para que la responsabilidad sea más estricta y sea más punitiva. Gracias, Fred. Eduardo, sobre estos temas de el incumplimiento doloso y desde luego agregaría una variable y es el tema del daño moral. Nuestro sistema de indemnización en materia de incumplimiento de obligaciones habilita que el acreedor pueda también solicitar el daño moral, desde luego siempre que lo pruebe. Entonces, mi pregunta ahí, agregando al tema, es, ¿y qué pasa con este daño reputacional, daño moral? ¿Ese daño ya escapa de del daño directo o también estaría dentro de un daño directo? Eduardo, a él. Ya, muy bien, Carlos. A ver, un poco para seguir el mismo orden de las cosas. La primera parte de la pregunta tenía que ver nuevamente con los indirectos y efectivamente el hecho de ir a un daño indirecto que no ha sido pactado sería colocar al acreedor en una situación mejor de la que hubiera estado si el contrato hubiera sido cumplido. Y el interés que se resarce en un incumplimiento del contrato es el interés contractual positivo, nada más. Por eso es que son los daños directos e inmediatos. Lo otro es ir un poco más allá de la cuenta, bastante más allá, ¿no?, de la cuenta con el daño indirecto. Y nuevamente, no hay que perder de vista acá que la premisa, la base de este conversatorio que lleva por nombre responsabilidad contractual, tiene que ver con la reparación de los daños, no de hacer lucrar a la parte contraria. Con la reparación, la parte contraria no está lucrando, no está en una situación mejor, sino estamos tratando de colocarla en idéntica situación en la que estaría si el contrato hubiera sido ejecutado, ¿no? Número uno, con respecto al primer punto. Con respecto al dolo, yo creo también, ¿no?, que incluso si este tuviera que ver con los daños, porque la definición del 1318, tal y como está prevista, es procede con dolo quien deliberadamente inejecuta o no ejecuta la obligación. En otras palabras, tiene que ver este comportamiento doloso, esta intención con incumplir. No tiene que ver, creo yo, a mi modo de ver, al igual que Freddy, no tiene que ver con la intención de generar un daño en la parte contraria, sino con generar él un incumplimiento. Si ese incumplimiento genera daños o no, es un tema que Carlos decía hace un rato, materia de probanza, ¿no es cierto? Y eso es lo que habría que ver, y si son las mismas partes, en el ejemplo que ponía Freddy, ¿no es cierto?, de los costos, del costo de producción, y etcétera, que podemos buscar esa mitigación de los daños en buena hora, ¿no?, en buena hora. Entonces, sí, yo creo que el dolo no, porque si tuviera que ver con los daños, un incumplimiento doloso, creo que tendría que ser, no sé si casuísticamente hablando, pero tendría que ser al menos, por regla general, mayor incluso que el de la culpa grave. Y lo que nosotros tenemos es una identificación de consecuencias a pesar de que los conceptos son distintos, ¿cierto? Porque quien actúa con culpa grave no está actuando con la intención de incumplir la obligación, está simplemente siendo un sujeto descuidado, ¿no es cierto?, carencia de todo celo, de inobservancia, más allá de un tema simplemente de diligencia ordinaria. Y por último, porque el tiempo es tirano, sobre el tema del daño moral, sí, ¿no es cierto? Yo creo que el daño moral está dentro de lo que se conoce como los daños extrapatrimoniales, no patrimoniales, porque los patrimoniales son el lucro cesante y el daño emergente que comentábamos, pero tanto el daño a la persona como el daño moral están previstos para un caso de inejecución de contrato. Y no solamente este daño moral pensando en el sufrimiento o en el sentimiento legítimo, ¿no es cierto? Legítimo, porque ese es digamos, la característica o el adjetivo respecto al cual se busca una indemnización respecto al daño moral, incluye a las personas jurídicas también, no por el hecho de no ser personas naturales, las personas jurídicas, y tú has tocado un tema central, Carlos, que es el tema reputacional.
el tema reputacional, la imagen, el nombre, eso tiene un valor, y un valor, pues, que muchas veces, o la marca, sumamente relevante, y que en los casos de arbitraje, como lo vemos nosotros, ¿no es cierto?, todos los días, seguramente será materia de evaluación a través de pericias, de ejercicios, de cuánto esto puede significar en lo que un menoscabo o un daño al patrimonio del acreedor se refiere, ¿no? Sí, Sí, indemnizable, sí. yo quisiera plantearles este caso, este es un caso hipotético, de ver, asumiendo, partiendo de la premisa de que el deudor está obligado a entregar determinada materia prima al acreedor, al acreedor, pero el competidor del acreedor le pide y le ofrece un precio mayor al deudor y le dice, mira, véndeme la materia prima en X+1 y te voy a pagar X+1. Teniendo en cuenta que decide acá, digamos, actuar con dolo contractual, vamos a decir, decide deliberadamente incumplir su obligación contra el deudor original, que es A, y le entrega al competidor B. Entonces, como consecuencia de esto, la empresa quiebra. No solamente, digamos, no tiene la mercancía, sino quiebra. Y quiebra por ese hecho concreto. O sea, no es que quiebra por otras situaciones de los trabajadores, no, quiebra por ese hecho concreto debidamente probado. Debidamente probado, ¿no? Entonces, aún en esos casos, ¿ustedes consideran que la indemnización se limita a lo que tú ibas a recibir del contrato o también a la pérdida de la empresa? Freddy. Primero, creo que tu ejemplo es un ejemplo muy extremo porque, claro, seguramente el recurso, el bien materia del contrato es un bien único, porque si no es un bien único, no es verdad, si tiene sustitutos, entonces ante el incumplimiento de una de las partes, la otra va al mercado y compra en el spot un sustituto y ya está. Y si la compra genera un mayor valor o un mayor precio, entonces se dirige contra la contraparte y le cobra la diferencia entre el precio del contrato y el precio de adquisición del sustituto, ¿no? Entonces, digamos, tu ejemplo sería posible si es que estamos hablando, no sé, pues de una patente, ¿no es verdad? De algo único que no tiene sustituto, ¿ok? Entonces, en ese ejemplo extremo, el principio rige también, por una razón muy simple. ¿Cómo las partes saben, ¿no?, que si no se entrega este bien único, especial, la otra va a quebrar? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la posibilidad ex ante de saber, de conocer, ¿no?, el grave problema que genera la no entrega de este recurso? El derecho lo que tiene que hacer es generar una regla en función de lo que es razonable según las circunstancias ordinarias, ¿no? Y claro, si yo no te entrego un recurso, lo ordinario, ¿qué cosa es? Que vayas al mercado, que compres un sustituto, que pagues más y que yo te reconozca la diferencia. Pero, digamos, ¿cómo yo puedo imaginarme que si no te entrego el recurso vas a quebrar? Eso es en términos del civil law indirecto y en términos del common law imprevisible. Entonces, sea por la regla de los daños indirectos o sea por la regla de los daños imprevisibles, en el planeta Tierra eso no es indemnizable en materia contractual, salvo que exista un pacto en contra o que en un mercado específico exista una regulación que por alguna razón reconozca estos daños indirectos, ¿no? Pero digamos, quiero hacer énfasis en que tu ejemplo solamente sería posible si es que el recurso no tiene sustitutos. Eduardo, ¿qué opinas al respecto? Sí, sí, por supuesto, en la misma línea, ¿no? Y un poco me pongo a pensar en esos casos regulares en materia de contratos en donde las partes establecen un CAP, ¿no es cierto? Un CAP para el caso de una responsabilidad. Y entonces la pregunta allí que se va a formular es, oye, ¿acá se está limitando la responsabilidad del deudor, ¿no? No exonerando, pero sí limitando en función del 1328? Y entonces ahí viene toda una discusión y si estamos frente a un pacto penal, ¿no?, o penitencial, una penalidad establecida por las partes, o si estamos frente a una limitación de responsabilidad.
Y yo acá también tengo una opinión particular en el sentido de que, en primer lugar, el pacto penal es producto de la autonomía privada, ¿no? Es producto de la autonomía privada, número uno, ¿no? Las partes han considerado regular sus intereses de esa manera. Y curiosamente, ese monto de penalidad es un monto arbitrario, normalmente bastante mayor que el incumplimiento mismo. Entonces, eso hace, ¿no?, que estemos frente a dos situaciones, digamos, a dos instituciones distintas desde dos puntos de vista. En primer lugar, creo que las cláusulas de limitación de responsabilidad protegen al deudor, ¿no? Las cláusulas de limitación de responsabilidad están protegiendo al deudor, mientras que la penalidad está protegiendo al acreedor, número uno. Hay una diferencia notable entre una penalidad y una cláusula de responsabilidad o de limitación de responsabilidad en cabeza de cuál de los dos agentes se está protegiendo un derecho. Y en segundo lugar, porque la cláusula de limitación de responsabilidad incide principalmente en el daño que repararse, mientras que la cláusula penal nada tiene que hacer con el daño, tiene que ver con el incumplimiento nada más. Si el deudor no cumple la renta del pago, los $20.000 mensuales, ¿no?, pagará una penalidad de 3 veces su monto sin perjuicio del pago de la renta. Claramente, que no pague los 20.000 no significa que 60.000 sea su perjuicio. Es clarísimo, incluso hasta podríamos estar, ¿no es cierto? Incluso hasta podríamos estar viendo de que, y excluyendo todos los costes de ese ingreso, pensar simplemente en la utilidad del porcentaje de la renta luego de restar impuestos, costos y etc. Y además, por una razón evidente, tanto la penalidad como el artículo 1328, que es recurrente en consultoría de contratos, especialmente en comparativo con el Common Law, están dentro del mismo libro de obligaciones. No es que está uno pues, en un libro o en otro código, no, están juntos. Entonces, el legislador, al menos se ve que intencionalmente, nos está permitiendo el pacto penal, diferenciando ese pacto penal cuando hay, digamos, una penalidad que puede tornarse diminuta, ¿no?, respecto de un comportamiento doloso de la parte contraria, es lo que las partes han pactado, salvo que hayan, desde luego, incluido en el acuerdo una indemnización por daño ulterior. Pero si no han incluido una indemnización por daño ulterior, eso es irrevisable, ¿no? Más bien es revisable hacia abajo, ¿no?, por expresa disposición del 1346, pero no hacia arriba, porque es producto de la propia autonomía privada. Muchas gracias, Eduardo. Y te agrego, Freddy, con ese tema, y solamente aquí una pregunta de Juan Pérez. Nos pregunta si es indemnizable el daño futuro. Adelante, Freddy. Ya, es que lo que pasa es que el tema que Eduardo trae a la mesa es bien importante y yo coincido plenamente con él y quisiera agregar un argumento adicional porque, digamos, en el medio circula esta idea de que si tú incumples dolosamente la obligación que está sujeta a cláusula penal, entonces la cláusula penal ya no genera una limitación de responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hemos pactado, si yo le digo a Eduardo, mira, si incumplo el contrato te pago una penalidad de 100, luego Eduardo me puede decir, mira, no me vas a pagar 100, me vas a pagar 200 o 300, porque como estás incumpliendo el contrato con dolo, según el artículo 1328, ¿no?, la limitación de responsabilidad o los pactos de limitación de responsabilidad no se aplican cuando hay dolo. Bueno, yo creo que aquí hay una confusión monstruosa entre esas dos instituciones y quizá lo puedo explicar de manera muy sencilla. En el pacto de limitación de responsabilidad previsto o regulado en el 1328, ¿qué ocurre? Una de las partes le dice a la otra, si incumplo, no te voy a pagar todos los daños, sino el 50% de los daños o te voy a pagar 50.000 soles y nada más. Y mi responsabilidad está limitada, está, en fin, puede utilizar la palabra que desee, ¿ok? Pero claramente el pacto de limitación supone que las partes acuerdan que ante el incumplimiento no se podrán exigir todos los daños que según la ley se pueden exigir, sino otros daños, ¿ok? La cláusula penal no es un pacto de indemnización. Es verdad que cuando hay cláusula penal, la responsabilidad está limitada, pero la pregunta es la siguiente, ¿cuál es la fuente de la limitación de la responsabilidad? ¿La cláusula penal, el pacto, el acuerdo de las partes
o la ley? ¿Cuál es la fuente? Y claramente la fuente es la ley. Si leemos el 1341 que define a la cláusula penal, nos encontramos con esto. Fíjense, el pacto por el que se acuerda que en caso de incumplimiento uno de los contratantes queda obligado al pago de una penalidad, ese es el pacto. Si yo incumplo, te pago esto. Ese es el pacto. Bueno, y la ley a ese pacto, la ley, no las partes, la ley le da el siguiente efecto. Tiene el efecto de limitar el resarcimiento. Entonces pregunta, ¿el límite del resarcimiento es un límite de origen legal o es un límite de origen convencional? Claramente es un efecto de origen legal. Entonces, si el límite de la responsabilidad en la cláusula penal tiene origen legal, no podemos aplicar el 1328 porque ese artículo se aplica cuando el límite al resarcimiento tiene origen convencional, ¿no? Entonces, una variable a esta diferencia y a este tema que Eduardo ha traído es que, primero, son dos figuras jurídicas totalmente distintas. Un tema adicional, Freddy y Eduardo, es que tratándose la cláusula penal, tú no tienes que probar daños ni cuantía, simplemente pruebas el incumplimiento y cobras la penalidad, cobras el monto pactado. En una cláusula de limitación de responsabilidad, tú lo que tienes un cap, tienes hasta 50.000 o 200.000, pero tú tienes que probar el daño. No que ha ocurrido el incumplimiento, tú dices, ya voy a cobrar los 50.000. No, porque no es una penalidad. Lo que tú vas a tener que hacer es iniciar tu proceso de indemnización, o sea, pedir la indemnización correspondiente, probar los daños. Y si los daños son 40.000, pues solo cobrarás 40.000 probados, ¿no? Y si los daños son 60, pues obviamente cobrarás 50, porque ese es el cap. Entonces, creo que hay que, lo que a veces, y a nosotros nos ha visto, es que cuando redactan los contratos, algunos abogados, o muy imaginativos, yo digo, o carentes de imaginación, pues simplemente confunden estas figuras. Y entonces cuando uno lee y dice, bueno, o esto es una cláusula penal, o es un pacto de limitación de responsabilidad. Y claro, ahí es donde puede presentarse el inconveniente. Es decir, habrá que leer esa cláusula contractual y desde luego el intérprete tendrá que concluir, decir, es una cláusula penal y por lo tanto le aplico los efectos del 1341, o no es una cláusula penal, sino es una cláusula limitativa de responsabilidad y es el 1328. Y antes de que vayamos terminando, Juan Pérez, que nos formó una pregunta acá en el grupo y ¿es indemnizable el daño futuro o solamente, y ahí yo agrego, digamos, o solamente los daños presentes? Eduardo, y luego Fred. Perdón, y solamente para remarcar lo último que señalabas, Carlos, con respecto al tema de probanza. Efectivamente, no puede probar un derecho como no tenerlo, ¿no? Pero en el caso de la cláusula penal, no hay que probar ningún daño. Es más, normalmente, por eso decía, el monto es arbitrario y es mayor, no mide daños. La regla 1343 dice expresamente, ¿no? Para exigir la pena no es necesario que el acreedor pruebe los daños sufridos, porque el monto de la cláusula penal convenido por las partes yo diría, es un concepto disuasivo para justamente evitar conductas que no se quieren, ¿no? Es decir, para buscar que el deudor cumpla la prestación a su cargo. Por eso decía un poco, en el caso de la penalidad se protege al acreedor, ¿no? Indistintamente de la probanza del daño. Va directamente a lo que tiene que ver con el incumplimiento. Y el daño tiene que ser cierto, ¿no? El daño tiene que ser cierto. Yo no veo cómo podemos estar pensando en un daño futuro, ¿no? O sea, el daño tiene que ser cierto respecto de tu última pregunta. Freddy. Sí, bueno, la ley establece, como Eduardo mencionó, que los daños resarcibles son directos e inmediatos, ¿ok? Entonces, inmediato significa que esos daños surgen tan pronto el incumplimiento, digamos, se configura, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, los daños futuros no son resarcibles. Claro, se podría pactar en contra, ciertamente, no hay ninguna
imposibilidad, pero tal como está el Código Civil, y en mi opinión la regla del código es la correcta, los daños futuros no son indemnizables. Y nos pregunta Manuel Medrano en las redes sociales de Facebook, ¿puede generarse un daño moral en las empresas, entiéndase en las personas jurídicas? De repente muy breve, ya lo hemos comentado. Eduardo. Sí, sí, por supuesto. Lo que hemos dicho referido al tema reputacional, imagen, ¿no? Y eso se evalúa a través de pericias. Quizás, digamos, algo más que podemos apuntalar con esto último, cuando uno revisa pues este artículo 1321 que nos trae la teoría de la causa próxima, ¿no es cierto? Que los daños son los daños inmediatos y directos. Puede suceder, y seguramente también les ha sucedido a ustedes, que en algunos casos, en algunos arbitrajes, cuando vemos, digamos, a la parte tratando de acreditar el daño, respecto del daño directo, inmediato, ¿no es cierto?, que genera ese incumplimiento que pueda generar perdón, la causa directa o inmediata que pueda generar el daño, puede no quedar tan... claro, usted me dirá, pues si no lo prueba, pues no hay nada que indemnizar. Sí, pero puede quedar, ¿no es cierto?, esa sensación, ese mal sabor de boca de, hay un lado que está con pericias, ¿no es cierto?, señalando tal cosa, y hay otro con otras pericias señalando que las causas son 5 eventuales causas, ¿no?, del daño. Y un lado dice, no, mira, acá tengo yo 5 pericias que me dicen que un tema técnico, ¿no es cierto?, el perjuicio de una maquinaria, ¿no es cierto?, que ha sufrido, qué sé yo, por un mal servicio, y una parte me dice con pericias, son las 5 arrojan que la causa es tal, es A. Y las otras 5 pericias de la parte contraria me dicen que las causas, entre las cuales está A, pues será A, B, C, D. Y B, C, D y E, ¿no es cierto?, no son directas e inmediatas. Podemos utilizar la teoría de la causa adecuada, ¿no es cierto?, que está referida para los temas de torts o no. Y cuando nosotros vamos a la... Porque claro, la regla 1321 es clara, ¿no? Oye, es esta, la causa próxima. Pero dentro de nuestra literatura peruana, ¿no es cierto?, dentro de nuestra doctrina peruana, y revisando, ¿no es cierto?, tenemos a Sterling y Castillo, a Juan Espinosa, revisando incluso el nuevo libro de Gastón Fernández Cruz, que seguramente lo debe tratar, se está tratando de jalar esta teoría de la causalidad adecuada que tiene que ver respecto de los eventos que generan el daño, de las posibles causas, aquella que tenga la consecuencia lógica, ¿no es cierto?, consecuencia lógica y necesaria, ¿no es cierto?, y espacio necesaria, ¿no?, que se entiende. Es decir, cuál es la causa idónea, porque, y me atrevería a coincidir también, porque la idea, por más que el 1321 diga es causa próxima, la idea es tratar de reparar, ¿no?, de reparar el perjuicio. Entonces acá hay quizás, no sé, por ponerlo de alguna manera y muy sencillo, ¿no es cierto?, si estamos pensando, no sé, pues, una persona que toma aspirina todos los días, ¿no?, y sale y tiene la mala suerte de tener un accidente leve, ¿no es cierto?, un accidente leve, que a cualquiera de nosotros podría no sucedernos nada desde el punto de vista conceptual, esa persona es un accidente fatal. ¿Y por qué? Porque toma aspirina diaria, ¿no es cierto?, si no puede coagular. Entonces, claro, allí la pregunta es, ¿cuál fue la causa de la muerte? ¿No? ¿Ese accidente o porque tomaba las aspirinas? Podríamos estar... Entonces, aquí hay un tema que, no sé, en todo caso lo dejo sobre la mesa, sé que estamos en la hora también, pero respecto del cómo el código decidió colocar o recoger la teoría de la causa próxima en materia de, digamos, de este nexo causal, ¿no?, que no lo tenemos así en los temas de torts o de responsabilidad extracontractual, ¿no? Yo quisiera ahí, Carlos, hacer una precisión, ¿ya? Efectivamente estoy consciente de estos esfuerzos que no llegan a interpretación porque el código no admite una interpretación como esa, simplemente son discursos académicos que reflejan una postura formal del derecho. Y creo que esa postura ignora profundamente la lógica de la indemnización en materia de accidentes y la lógica de la indemnización en materia de contratos. De hecho, la regla en materia de responsabilidad extracontractual de la causa próxima, perdón, de la causa adecuada,
tiene sentido porque en materia de responsabilidad contractual la fórmula para calcular el daño es el valor de reposición. Pero esa regla no tiene ningún sentido en materia contractual porque utilizamos una fórmula distinta, que es la diferencia de precios, precio de contrato versus precio de mercado de operación sustituta. Entonces, son realmente dos cosas muy diferentes, ¿no? Y claro, cuando nosotros hacemos daño al sistema, cuando, digamos, operamos con dogmas, la reparación tiene que ser integral, y como tiene que ser integral, en ambos casos tiene que existir la misma regla. ¿Perdón? Tiene que ser integral, sí, en base a las características propias de cada fenómeno, en base a las circunstancias propias de cada situación. ¿Qué cosa nos interesa en materia contractual? Que existan más contratos para que el Producto Bruto Interno crezca y haya mayor riqueza. ¿Qué cosa nos interesa en materia extracontractual? Que existan menos accidentes para que la gente no muera, no pierda sus cosas, etcétera. Por ende, en materia contractual la responsabilidad no puede tener el mismo alcance que en materia extracontractual. La política legal tiene que distinguir los propósitos que tenemos en estos ámbitos. Si nosotros queremos que hayan más contratos, no podemos tener una responsabilidad absoluta y estricta, porque eso desincentiva la celebración de contratos. Si queremos tener menos accidentes, entonces ahí sí necesitamos tener esa política, pero no podemos, en base a la idea de que la reparación tiene que ser integral, aplicar la filosofía del contrato a los accidentes o la filosofía de los accidentes al contrato. Eso realmente le hace daño al mercado y al país. Sí, solo para precisar, Freddy, efectivamente, yo creo que son ejercicios, ¿no es cierto?, que están bajo la premisa de reparar los daños, ¿no es cierto?, de reparar los daños y no quedarnos en casos de excepción, ¿no es cierto?, excepcionalmente, casos en no poder otorgar una indemnización en relación. Ahora, es cierto, la regla es clara, ¿no es cierto?, la regla es clara, por eso, excepcionalmente, cabe hacer el ejercicio. Alguna vez un arbitraje en un interrogatorio, la pregunta fue, ¿acaso la doctrina puede cambiar la norma? Y la respuesta es que no, ¿cierto? No Ilustra, ¿no es cierto? Explica, está muy bien. Y claro, yo creo que aquí, y por eso citaba algunos académicos, autoridades también de derecho local, o voces, ¿no? Un poco, creo que va más por el lado de excepción, no por regla general, ¿no? Pero en todo caso... Claro, pero creo que a nosotros como profesores, como académicos, en fin, como personas que tenemos alguna voz en el mundo legal, nos corresponde hacernos una pregunta previa. ¿Cuál es el propósito de la institución? ¿Cuál es la finalidad de la regulación? Y si no nos preguntamos eso, realmente podemos terminar haciendo más daño que bien, realmente. Es verdad, ¿no es cierto? Hay que apuntar ahí. Claro, el propósito, van a decir, es, bueno, indemnizar, ¿no? Igual, pero sin transgredir las reglas, ¿no? Pero, digamos, la indemnización, claramente, es un costo de tu actividad. ¿Cuál es tu actividad? Tienes una actividad como parte contratante y puedes cumplir o no cumplir, y luego tienes una actividad como conductor, tienes una actividad como constructor, ¿verdad? O sea, tú tienes actividades y tienes roles y en cada caso tienes una función diferente y una finalidad diferente, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasaría si en el mundo extracontractual aplicamos la regla contractual? Bueno, la gente tendría incentivos para causar más daños porque no internalizaría la totalidad de los costos. Punto. ¿Qué pasaría si al mundo contractual le aplicamos las reglas de la responsabilidad extracontractual? Los costos de transacción se incrementarían innecesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrías una responsabilidad ilimitada, directa, indirecta, previsible, imprevisible. ¿Quién contrata bajo esas circunstancias? ¿No? Nadie o muy poca gente, y si contratan van a excluir esas reglas. Pongámoslo en términos muy sencillos. Nosotros tres, si se cambiaran las reglas, ¿no? En materia contractual, nosotros tres como abogados, asesorando a nuestros clientes, ¿no pactaríamos en contra de esas reglas? Y si pactaríamos en contra de esas reglas, entonces, ¿no debería ser la solución por default ese pacto en contrario? Claro, eso es lo que
digamos, históricamente los grandes pensadores han dicho, Bentham, ¿no? Oye, la ley lo que tiene que hacer es seguir la práctica usual de las personas, porque estas personas conocen mejor los intereses que el legislador. Entonces, si en el mundo contractual la práctica es, oye, yo te reconozco solamente estos daños porque luego no sé cuál es mi contingencia, ¿no? Entonces, esa es la regla que se utiliza en el mercado porque responde al comportamiento natural de los agentes. En el otro, el asunto cambia totalmente. La regla opuesta es la natural, la que genera incentivos eficientes. Sí, efectivamente. Y entonces, solamente para Sí, Eduardo. claro, cuando conversamos al inicio del 1321, tendríamos que ver entonces si este asunto es un asunto ya definido, ¿no? Yo creo que cuando el legislador coloca, pues, justamente definiciones, son para ser cumplidas, ¿no? O sea, la definición del contrato, nosotros no le podemos dar una definición distinta al 1351. La definición de la fuerza mayor, no sé lo que comentaba Freddy hace un rato, como aquel evento imprevisible, extraordinario, irresistible, no podemos pactar en nuestro contrato una definición diferente, ¿no? Porque ya no sería un evento de fuerza mayor. Quizás podemos decir que tal evento en una zona de lluvias no califica como extraordinario, está muy bien, ¿no? Pero de ahí a cambiarle el color de las cosas, creo que coincidimos en que es ir demasiado, ¿no? Carlos, discúlpame, sí. tú sabías que me tenía que retirar 10 Sí, para no, 7. tenía que retirarte Me está esperando en la universidad virtualmente y estoy totalmente tarde. Lo que pasa es que cuando los temas son apasionantes, el tiempo... Muchas gracias. Nos Chao, vemos, Freddy. Eduardo. Chao, Carlos. Gracias. Adiós a todos. Disculpen. Adiós. Freddy, en la línea de lo que tú señalas, digamos, sin ánimo no asumiendo dogmas, sino dialogando, me viene a la mente el 1324 del Código Civil, de nuestro Código Civil peruano, y es el incumplimiento de obligaciones dinerarias. La norma, esta norma que a muchos no les puede gustar, es clara cuando te dice, en caso de incumplimiento de obligaciones dinerarias, es decir, lo que se tiene que pagar es el interés legal. Y si tú quieres, y ese interés, o sea, salvo que hay una mora, es el interés moratorio, es el daño que se ha generado el incumplimiento de esa obligación dineraria. Y si tú quieres, o mejor dicho, si tú has sufrido un daño mayor y quieres pedirlo, pues tendrás que pactarlo expresamente, porque si no lo has pactado, no has pactado daño ulterior, no puedes alegar ningún daño ulterior. Correcto. Esta norma es, si yo te debo 100 y no te doy los 100, yo solo te voy a pagar el interés de esos 100. Obviamente el capital más el interés, no es que el capital no. ¿Qué opinión te merece esta norma? Porque ha sido muy criticada, y muchas cuestiones dicen, claro, es muy lesiva para el acreedor, porque no solo no tiene el capital, sino además el interés legal, que sabemos que es irrisorio, pues no va a repararlo. Claro, no, sí, es una norma que desincentiva la circulación del dinero, ¿no es verdad? Porque claro, si me tienen que entregar el dinero en T+1 y no lo hacen, obviamente el dinero es un bien especial por muchas razones. Primero, es un bien producido por el Estado tiene monopolio sobre el dinero, el Estado inyecta dinero a la economía a través de los bancos, ¿no? Para permitir que nosotros utilicemos ese recurso como medio de intercambio, ¿no? Y dos, el dinero es per se productivo, porque si tú lo depositas en el sistema financiero, ganas un interés, ¿no? Un terreno no es per se productivo, ¿no? Una laptop no es per se productiva. El dinero es per se productivo en todo el planeta Tierra, porque el sistema financiero te paga por el hecho de tener el dinero, ¿ok? Claro, en situaciones en donde no hay crisis, porque en situaciones en donde hay crisis, el sistema financiero te cobra por tener el dinero. Esto ha pasado a lo largo de miles de años, está súper documentado y es absolutamente entendible en términos de teoría monetaria. Bien, pero ¿qué cosa es lo que tú esperas? Lo que tú esperas es que si no te pagan el dinero, tú puedas obtener el interés que el mercado te asignaría si es que tú le entregaras el dinero al mercado y no a tu contraparte, ¿ok? Y ese no es pues el interés legal, ese es el interés compensatorio interbancario. Entonces, esa es una solución no solamente justa, sino que además eficiente, porque si yo tengo esa solución,
entonces yo no voy a tener reticencia a prestar mi dinero. Pero esta regla, ¿qué cosa genera? Que yo tenga reticencia a prestar el dinero. ¿Por qué? Porque salvo que pacte una cosa distinta, y se me puede olvidar pactar, ¿no? Salvo que pacte una cosa distinta, mi contraparte que demora el pago, me entregará el capital, pero me entregará unos intereses irrisorios en comparación a los que el mercado me ofrecería por el mismo monto, ¿no? Entonces, esta es una norma que no tiene pies ni cabeza, no tiene ninguna justificación. Oh, y ya para ir terminando, hay muchos temas que nos quedan en el tintero. Freddy, el de la valoración equitativa del resarcimiento. Tenemos una norma en nuestro Código Civil que es el 1332. Horrible. Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, hay un daño, no puedo probarlo, no puedo probar que el daño es 75, el monto preciso, no puedo probar que el monto es 75. Dice, el juez deberá fijarlo con valoración equitativa. Entiéndase juez o árbitro, ¿no? Porque es una norma que tendrán que aplicar y que aplican los jueces o los árbitros. El tema viene por lo siguiente. A ver qué opinas. En materia de daños, una cosa es la prueba del daño y otra cosa es la prueba de la cuantía del mismo. Tú puedes acreditar el daño y efectivamente está el informe, el peritaje, pero otra es acreditar la cuantía de dicho daño. Entonces hay dos variables que hay que cumplir. El 372 entendería que parte de la premisa de que el daño está acreditado, pero lo que no está acreditado es la cuantía. Y en esos casos el juez y el árbitro equitativamente, habrá que entender, primero habrá que definir qué se entiende por equitativamente, tendrá que fijarla con valoración equitativa. Freddy. Yo ahí discrepo. Yo creo que si tú no puedes probar el monto, no puedes probar el daño también. Creo que la idea de que si pruebas el daño, pero no el monto, existe daño, creo que es una idea que no tiene un correlato económico ni financiero. Creo que es una idea que solamente habita en nuestra mente, muy formal y muy esquemática y muy axiomática. Pero en términos económicos y financieros, si no tienes el número, no tienes el daño. Ahora, eso es lo que yo creo. Sin perjuicio de eso, la fórmula es terrible, pues, ¿no? Porque, claro, a nosotros nos gusta hablar de la equidad y eso es lo que hemos heredado de Aristóteles, ¿no? Tú recordarás, pues, que Aristóteles en Ética Nicómaco formula su famosa tesis de la justicia distributiva, la justicia conmutativa y la justicia correctiva. Y la justicia para Aristóteles es una virtud, y la virtud es lo que está al medio de dos extremos, ¿no? Por ejemplo, la valentía es una virtud. En un extremo está la cobardía, el defecto. En otro extremo está lo opuesto a la cobardía, digamos, se me ha ido la palabra, pero tú eres un cobarde y eres un avesado, o sea, son dos extremos. En uno pecas por defecto, en otro pecas por exceso. Avesado, cobarde, y en el medio está el valiente. El valiente no es cobarde, pero tampoco es avesado, ¿no? Esa es la teoría de la virtud de Aristóteles. Y para él la justicia es una virtud y está entre dos extremos también, ¿no? Ya, bueno, esa es la teoría de Aristóteles, pero nosotros no tenemos por qué necesariamente, ¿no?, repetir lo que Aristóteles dijo hace tanto tiempo, sobre todo porque lo que Aristóteles dijo fue luego tergiversado mucho por Santo Tomás y por San Agustín y de ahí por todos los juristas de la Edad Media, ¿no? El problema con el daño, con el criterio equitativo es, a ver, tú que tienes mucha experiencia arbitral, te pregunto, te contrapregunto, ¿existe algún estándar de lo que es juicio equitativo? ¿O ese juicio equitativo es realmente lo que se le ocurra al árbitro? Yo te pregunto. A ver, coincido contigo que tenemos un problema filosófico con el concepto de equidad. Y en la experiencia profesional creo que
puedo equivocarme, que por ahí debe haber, y seguramente habrá alguna decisión arbitral, que un tribunal arbitral, colegiado o unipersonal, equitativamente diga, a mí me parece que el daño de 150, creo que ahí hay un serio problema de estructuración, de motivación y de argumentación. Yo creo que el tema del 372 se aplica cuando efectivamente tú tienes no solo daño probado, sino además cuantía, digamos, una cuantía, pero probablemente esa cuantía no es precisa, pero sí hay una cuantía, digamos, hay una... lo que pasa, creo yo, que en casos sofisticados, ese problema de la precisión no se advierte, porque efectivamente tienes una pericia que lo dice. Pero en ¿Sabes casos... lo que pasa en el mundo anglosajón? En el mundo anglosajón, si tú no puedes probar los daños, ¿ok? Pero el incumplimiento está, entonces no recibes el interés positivo, sino el interés negativo. Simple. Ya, Simple. pero aquí no tenemos ese parámetro. No tenemos ese parámetro. Tenemos que probar la cuantía, entonces tienes la fórmula equitativa. Y la fórmula equitativa se presta al más grande abuso posible, no, en mi opinión. Pero no solamente, Freddy, a ver, no solo el criterio, vamos a llamar el criterio equitativo por un momento, o este criterio de equidad, lo encuentras en la reducción de la penalidad, por ejemplo. Cuando la penalidad es manifiestamente excesiva, te dice el 1346, el juez puede recibirla equitativamente. La pregunta es, ¿y cuál es el criterio? ¿La reduces a la mitad? O sea, hay otros ordenamientos que te dicen que se reduce al monto del contrato. Ya tienes un factor objetivo que te determina. El problema que tiene nuestro código, en mi opinión, es que deja al libre albedrío de lo que puede decir el tribunal. Es más, y aquí viene un tema que yo pregunto, pongo en la mesa de debate, ¿es posible esto en un arbitraje de derecho? Porque entendería y lo avalaría si estuviésemos en un arbitraje de equidad o de buena fe o de buena fide. Es decir, ahí sí, porque no estás sujeto a una norma aplicable, pero en un arbitraje de derecho tú tienes que aplicar una norma. Sí, pero esta es la norma, pues, y esta norma lo que te dice es la equidad. Entonces, sí es posible en un arbitraje de derecho. Mi objeción es que primero es un estándar, incluso si es bien entendido, incluso, fíjate, incluso si nuestros árbitros tuvieran un conocimiento relativamente decente de la teoría aristotélica de la equidad, incluso en ese supuesto, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué una fórmula equitativa? ¿Por qué? O sea, si no se ha probado el daño, ¿no? Si no se ha probado el monto del daño, entonces es la media. ¿Y por qué la media? ¿Cuál es la razonabilidad de la media? O sea, es... ¿te acuerdas de esta anécdota bíblica de Salomón? Que Salomón, además es la justicia salomónica mal entendida, porque Salomón no quiso que se parta la bebé en dos y entregarle la mitad a cada uno. Lo que quiso saber es qué madre era dispuesta a renunciar, la madre estaba dispuesta a renunciar a la maternidad del hijo, porque el hijo viva, digamos, no porque se parta en dos. Claro, pero retóricamente, ¿qué cosa? El término medio, la mitad, eso retóricamente es aceptable. O sea, a mí la solución anglosajona me parece mucho más racional. Hay incumplimiento, tú alegas daño, no puedes probar el daño al interés positivo, bueno, tienes el daño al interés negativo, los costos y los gastos de celebrar un contrato que no te ha servido, ya está, punto. Esos costos los puedes probar sí o sí, no hay manera de que no los puedas probar. Pero, digamos, si tú alegas daño al interés positivo, solo que no puedes probar la cuantía, oye, ¿realmente existe ese daño? Yo diría que no. Y bueno, si no lo puedes probar, ¿por qué razón la equidad? Yo realmente no le encuentro ninguna... Bueno, yo lo que, o sea, a ver, en mi experiencia, esta norma, el 372, y todas aquellas que hacen referencia a la equidad, es una carta blanca, digamos, es una patente de corso que te permite, y la argumentación puedes hacerla muy linda, en términos de decir simplemente por equidad, considero que esto es equidad, considero que esto es justo, equitativo la conducta, pero al final tú dices, y esto en materia ya de la relación contractual, no de lo que es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa, ¿es lo que a ti te parece equitativo o justo? ¿O es lo que en la relación contractual que ha sido quebrantada por un incumplimiento debe ser equitativo o justo? Es otro foco
que tenemos que tener mucho cuidado. Pero estas normas están, nuestro código está imbuida no solo de esta, del 1332, sino de varias otras normas que son vigentes, que muy pocas veces se usa. Eso también hay que decirlo, hay que ser, por lo menos en materia de reducción de penalidad, no he encontrado jurisprudencia decente que así lo habilite, y en el 1332, que también está vigente, pues habría que ver cuál es el sentido de la jurisprudencia. Pero yo creo que ya podemos ir terminando, y hay un tema que Kevin Mayaupoma nos pregunta, y es el nexo causal en la responsabilidad contractual. ¿Qué teoría, y la hemos mencionado, es la que se debe tener en cuenta para cumplir con este requisito de la procedencia de la indemnización de daños? Fred. La causalidad directa e inmediata, que es la única que tiene sentido moral y económico desde la perspectiva contractual. La teoría de la causalidad adecuada, fíjense, es tan extraña al mundo contractual que distorsiona incluso hasta el objeto del contrato, porque la teoría de la causalidad adecuada, que es una teoría además que supone copiar o reproducir en materia legal la teoría de la causa eficiente de Hume, ¿no? Lo que esa teoría dice es, vamos, de todos estos hechos, mira, de todas estas causas posibles, vamos a escoger una que según el normal desarrollo de las cosas puede provocar este efecto. Es absolutamente especulativo, ¿no? Y claro, como mencioné antes, en materia extracontractual, esta teoría está amarrada a la fórmula de indemnización, que es el valor de reposición, y nada tiene que hacer con la fórmula de la comparación de precios, contrato versus operación sustituta, que es la que utilizamos en el mundo contractual, ¿no? Pero para responder otra vez a Kevin, es la causa próxima e inmediata. Bueno, muchas gracias, Freddy. Podríamos seguir dialogando, pero hay que respetar también el tiempo de nuestros invitados. Solo quisiera agradecer nuevamente a Eduardo Barbosa, a Freddy Escobar, por haber participado en esta 13ª sesión del Seminario Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle. El tema tan amplio de los elementos de la responsabilidad contractual o la responsabilidad derivada del incumplimiento, obligaciones contractuales, pues da para mucho más sesiones, pero hemos querido tratar algunos temas polémicos y serán nuestros asistentes, oyentes y participantes del seminario quienes tendrán información que les permita continuar con sus investigaciones y, lo más importante, repensar los conceptos, las normas jurídicas que se encuentran en nuestro Código Civil para aplicarlas adecuadamente, conforme ellos consideren conveniente o apropiado, pero en todo caso también teniendo en cuenta las opiniones que desde luego no pueden ser tomadas como dogmas, se vierten en el Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle. No me queda sino reiterar el agradecimiento a Valeria Fernández, Valeria Baltasar, José Espinosa por todo el apoyo que siempre nos brindan para poder materializar y hacer realidad las sesiones del Seminario de Derecho Civil. Que sin nada más que decir, reitero mi agradecimiento a Freddy, que nos acompaña hasta este momento, y cedo el uso de la palabra a Valeria Fernández. Adelante, Valeria. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta 13ª sesión del Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle. Asimismo, quiero agradecerles a los doctores Eduardo Barbosa, Freddy Escobar y al doctor Carlos Soto por conducir este seminario. Antes de dar por culminado este evento, pasaremos a ver los próximos eventos que organiza la firma Carlos Soto y Asociados en colaboración con Latin American International Arbitration, así como los organizados por el Instituto Peruano de Arbitraje. En cuanto a los eventos organizados por la firma Carlos Soto y Asociados, tenemos el Think Tank Peruvian Arbitration, que se llevará a cabo el miércoles 4 de mayo y cuyo tema es
los límites de la confidencialidad en el arbitraje. Asimismo, tenemos el evento Seminario de Arbitraje Internacional Fernando de Trasini Granda, cuyo tema será arbitrabilidad y orden público en el arbitraje, y la fecha de este evento es el 11 de mayo. En cuanto a los eventos organizados por el Instituto Peruano de Arbitraje, tenemos los siguientes. En primer lugar, la cuarta conferencia Los Jóvenes del Futuro de Arbitraje IPA, que se llevará los días 2, 3 y 4 de mayo. Asimismo, la segunda Conferencia Internacional de Arbitraje Minería IPA, que se dará en los días 12 y 13 de mayo. La 27ª edición IPA Webinar, cuyo tema será las medidas cautelares en el arbitraje peruano, que se llevará a cabo el día 17 de mayo del presente año. También presentará la Semana Arbitral IPA, que se hará desde el día 23 de mayo hasta el 27. También presentaremos la segunda Conferencia Internacional de Arbitraje y Energía IPA, que se hará en los días 9 y 10 de junio. También tendremos la cuarta Conferencia Internacional Perú-España IPA, que se hará en los días 13 y 14 de junio. Contaremos también con la conferencia IPA, el convenio arbitral de cláusulas escalonadas y patológicas, que se llevará a cabo el 16 de junio de 6 a 8 de la noche, y el moderador será el doctor Carlos Soto. También tenemos la tercera Conferencia Internacional de Peritos y Expertos Legales IPA, que se hará en los días 7 y 8 de julio. Muchas gracias por su atención.